un estudio que se realizó y lo denominaron un procedimiento de lixiviación secuencia para la recuperación eficiente de oro y plata a partir de placas de circuito impresos telefónicos móviles de desecho. Para hacer este estudio se estimaron los índices de desechos tecnológicos que se estaban produciendo. Esto se debe a la vida útil promedio de los teléfonos móviles, que se ha reducido a menos de 2 años con el rápido desarrollo de la tecnología de la información, lo que ha resultado en un rápido aumento en el número de teléfonos móviles desechados. Se estima nomás que en China se desecharon 850 millones de teléfonos móviles. A su vez, también se estima que la masa de oro, plata y cobre en los residuos de teléfonos móviles superan los 75, 29 mil toneladas respectivamente. Además, los teléfonos móviles usados contienen una gran cantidad de materiales peligrosos, pero estos teléfonos usados también son considerados un recurso secundario atractivo y una fuente de contaminación. El reciclaje de teléfonos móviles usados tiene beneficios tanto económicos como ambientales, observando que estos elementos móviles poseen materiales de interés como es el oro, la plata y el cobre. Los estudios han demostrado que el cobre, la plata y el oro representan más del 95% del valor de los PVC o placas de circuito impresos de desecho. Por lo tanto, se quiere recuperar esos materiales, pero por lo general, la tecnología de recuperación de materiales de desecho incluye principalmente la separación y recuperación de estos metales por medio de procesos de lixiviación mediante soluciones ácidas para la purificación del material de interés. En los últimos años, el área de la investigación más activa para la recuperación de materiales a partir de PVC o placas de desechos de circuito impreso, de desecho, ha sido la hidrometalurgia, haciendo usos de métodos ecológicos, ya que los métodos tradicionales como el agua regia y la salinación, si no son manejados de la mejor manera, pueden causar graves problemas. Uno de los métodos que tiene una lixiviación verde es el tiosulfato, porque tiene rápida velocidad de lixiviación de oro, baja toxicidad y bajo costo económico. Esas ventajas de la tiobura han atraído mucha la atención para la obtención de oro y plata. ¿Qué se hizo para hacer los ensayos? Bueno, se cogieron 900 gramos de PVC de teléfonos desechados y fueron triturados en un molino de corte y se tamizaron para obtener un tamaño de partícula menor a 0.25 milímetros. Se utilizó un espectrómetro, luego de tener eso, se utilizó un espectrómetro de emisión óptica para medir el contenido de metal en las partículas de PVC trituradas, con el fin de observar si era viable o no viable hacerle un tratamiento y una recuperación a estos desechos. Se encontró que las concentraciones de cobre, plata y oro en estos desechos tecnológicos, en los PCB, eran de 395 miligramos por gramo en el cobre y 1.62 miligramos por gramo en plata y 0.49 miligramos por gramo en el oro. Ahora bien, el procedimiento experimental que se realizó se dividió en dos pasos: el proceso de síntesis de cloruro de cobre y el proceso de enriquecimiento y lixiviación del oro y la plata. Los pasos que se llevaron fueron los siguientes. El primero, colocar los 900 gramos del material triturado de PCB y ponerlo en solución con el cloruro de sodio y con el sulfato de cobre. Esto se dejó durante 30 minutos para que se reaccionara a una temperatura de 60 grados. Luego de pasar este tiempo, se llevó un primer filtrado. El primer filtrado separó los residuos de PVC de la solución. La solución luego se sometió o se le ingresó agua, la cual se le hizo se agitó durante 20 minutos, el cual produce que el cloruro de cobre precipite. Esa precipitación
se hace un segundo filtrado, el cual el cloruro de cobre queda separado de la solución y este cloruro de cobre se lleva a un proceso de secado por 2 horas a 60 grados. La solución sigue pasando por la solución que pasó por el segundo filtrado, se le agrega cobre, amoníaco y el tiosulfato. Hay de mencionar la importancia de que en este procedimiento se están estudiando algunas variables como la importancia de la variable de la concentración, la agitación y la temperatura. Luego de realizar estos parámetros y ya tener en concentración el oro y la plata, se llevó a un proceso o a un análisis de espectroscopía de difracción de rayos X, los cuales mi compañero va a explicar. Bien, durante el enriquecimiento del oro y la plata, eh, por medio de la distribución de los metales durante la síntesis del cloruro de cobre, se demuestra el efecto de la relación de cobre 2 más, en la distribución del cobre, plata y oro durante la síntesis del cloruro de cobre. En la gráfica se evidencia el aumento del cloruro de cobre a medida que aumenta la concentración de cobre 2 más, alcanzando los valores más altos en 0,9 y luego disminuyendo. En este punto se obtiene la distribución porcentual del cobre mayor, que es de 61,9% aproximadamente. Y en la siguiente gráfica se observa la distribución de la plata, la cual se ve directamente afectada por la concentración de cobre 2 más. Como tenemos aquí, la línea verde es el residuo 1 y la línea azul el filtrado 1. En el filtrado 1, la plata disminuye de 40,2% aproximadamente al 6,1%, mientras que en el residuo 1, la plata aumenta de 0,7 aproximadamente a 87,2% aproximadamente, a medida que la relación de concentración de cobre 2 más aumenta de 0,7 a 1,2. También se observa que la suma de la plata en el filtrado 1 y residuo 1 fue inferior al 50% cuando la concentración de cobre 2 más es de 0,7 a 0,8, lo que indica que parte de la plata fue extraída en el producto del cloruro de cobre durante el proceso de síntesis. Lo cual indica que para la recuperación de la plata, los parámetros de concentración de cobre 2 más, 0,7 y 0,8 no son adecuados para el proceso, ya que el 50% de la plata no era reciclable. A continuación, en la siguiente gráfica, se observan los efectos de la concentración del cobre 2 más en el oro, lo cual se detecta que casi el 100% del oro se extrajo en el residuo 1 a medida que la relación de concentración de cobre 2 más aumentaba de 0,7 a 1,2. Estos resultados demuestran que la relación de la concentración de cobre 2 más afecta no solo a la concentración del cloruro de cobre, sino que también a la disolución de los metales preciosos en solución, lo que nos indica que los metales preciosos del filtrado 1 y el residuo 1 se pueden recuperar con procesos posteriores. De acuerdo a la eficiencia del proceso de recuperación de la síntesis del cloruro de cobre, se determina que la mayor eficiencia está dada en la concentración de cobre 2 más de 0,9 a 1,0. Aquí a continuación se hace una comparación de la distribución de los PCB brutos
o sea que no tuvieron proceso, y los residuos después de la síntesis del cloruro de cobre. Se, los patrones de DRX de las partículas de PCB de teléfonos móviles en residuos 1 y en cloruro de cobre muestran el cambio significativo de los PCB sin procesar en el residuo después de la síntesis del cloruro de cobre. Se encuentran picos de cobre debilitados y otros picos correspondientes al cloruro de cobre, lo que indica que la mayoría del cobre se convirtió en cloruro de cobre o se transfirió al filtrado 1. Tampoco se tienen picos de plata ni oro debido a la baja concentración en los PCBs. Aquí en esta gráfica se observa, de acuerdo al patrón DRX del producto del cloruro de cobre, se indican 3 picos de difracción que hacen referencia a los planos cristalinos 111, 220 y 311, que son cúbicos en la fase de cloruro de cobre. Eh, de acuerdo al análisis del mecanismo, para la síntesis del cloruro de cobre se puede dar las reacciones que se muestran a continuación. Con el ion cobre 2 más cobre, más el ion cloruro, más el ion cloro, nos va a dar cloruro de cobre. Eso teniendo como variante N, que puede ser de 0 a 3. La reacción de cloruro de cobre nos va a dar el cloruro de cobre sólido más iones cloro que quedan libres, y la relación total podría ser esto: cobre más cobre 2 más el ion cloro nos forma cloruro de cobre sólido. La plata podría oxidarse con el cobre 2 y formar un complejo de cloruro que nos daría cobre más cobre 2 y nos forma el complejo. Esto también teniendo en cuenta también que la solubilidad del cloruro de plata disminuye a medida que disminuye la concentración de los iones cloro en solución. Esto se observa al ver que la plata se precipita como cloruro de plata debido a la disminución de la concentración de los iones cloro después de agregar el agua desionizada. También podemos observar los potenciales de reducción de la formación de cloruro de cobre y también de la formación de cloruro de plata, donde tenemos que la formación de cloruro de cobre se va a dar en la forma estipulada. En cambio, el cloruro de plata se va a dar de manera inversa. Siguiendo con el mecanismo y el análisis del mecanismo, esto podemos observar los diagramas de Purves para la recuperación de los iones cobre, ion plata, ion oro, formando complejos con el cloro debido a su alta concentración. En el cloro, en el filtrado 1, disminuye después de 30 minutos, de acuerdo a esta gráfica, de reacción a 60 grados debido a la formación de complejos de cloruro de cobre, lo que hace también que se precipite el cloruro de plata. Para comprender las reacciones químicas anteriores ocurridas durante la síntesis del cloruro de cobre, se usó una mezcla de polvo puro de cobre del 80% en peso y polvo de plata pura 20% en peso, lo cual nos da un análisis de la fase cuantitativa de RX y indica que el 86.6% de la plata se convirtió en cloro de cobre y se precipitó en el residuo 1. Siguen los siguientes posteriores. La oxidación de la plata se puede oxidar si el potencial
de reducción es menor que el potencial de reducción del cobre. También se tiene que el cobre más se puede oxidar en cobre 2 más eh, por el aire durante el proceso de reacción, reacción disminuyendo la oxidación de la plata a cloruro de plata igualando el potencial de oxidación de la plata con el del cobre. El cobre se convierte en cloruro de cobre durante el proceso de síntesis de cloruro de cobre y simultáneamente la plata se oxida con el cobre 2 más y forma complejos de cloruro de cobre que luego se precipitan en cloruro de plata al agregar agua. Para llevar a cabo la otra parte de los resultados es necesario hablar sobre la lixiviación del oro y la plata. Los experimentos de lixiviación de oro y plata se llevan a cabo en un sistema de cobre, amoníaco y tiosulfato. Se sabe que el oro y la plata se pueden disolver para formar una solución de tiosulfato, formando un complejo de tiosulfato en presencia de amoníaco e iones de cobre. El proceso de disolución es una reacción electroquímica catalizada por los iones de cobre. Y las semirreacciones de la reacción electroquímica se muestran en las siguientes reacciones. La primera reacción tenemos oro más tiosulfato me genera un compuesto entre el oro y el tiosulfato más un electrón de valencia negativa. En nuestra segunda reacción tenemos el cobre y el amoníaco más el 3 moles del tiosulfato más un electrón me genera cobre más tiosulfato más 4 moles de amoníaco. El compuesto de cobre y amoníaco se regenera mediante la reacción entre el cobre y el tiosulfato y el oxígeno disuelto, dando la otra reacción. Tenemos un compuesto entre el cobre y el tiosulfato más 4 moles de amoníaco más un cuarto de oxígeno más un medio de agua me genera un compuesto entre el cobre y el amoníaco más 3 iones de tiosulfato más OH. Es importante resaltar que la lixiviación de la plata en soluciones de tiosulfato ocurre mediante un proceso similar, aunque el potencial de oxidación es considerablemente más negativo en comparación al del oro. Además, el tiosulfato podría oxidarse con el compuesto entre el cobre y tenemos la otra reacción. 2 moles del compuesto entre el cobre y el amoníaco más 8 moles del tiosulfato me dan 2 moles del compuesto entre cobre y tiosulfato más 8 moles de amoníaco más 1 mol de tiosulfato. Como conclusión, se puede ver que las concentraciones apropiadas de tiosulfato, amoníaco y cobre 2 más determinan la lixiviación efectiva de plata y oro. Además de que se estudiaron los resultados de diferentes parámetros en la lixiviación de residuos enriquecidos con plata y oro después de la síntesis de cloruro de cobre y el resultado se presentó en las siguientes gráficas. Las gráficas representan la tasa de eficiencia de lixiviación versus la concentración en la gráfica A del tiosulfato. La línea roja representa la lixiviación del oro. Con respecto a la gráfica A, las tasas de lixiviación de plata y oro primero aumentaron y luego disminuyeron con el aumento de la concentración del tiosulfato. Su comportamiento se vio afectado, como ya dije anteriormente, por la concentración del tiosulfato. La lixiviación de la plata fue superior al 90% con una concentración de tiosulfato que, como se puede ver, oscila entre el 0.05 y 0.1 mol sobre el litro, mientras que la tasa de lixiviación del oro fue mucho menor a esa concentración. En cuanto al oro, fue del 78.9% al 0.1 mol litro de tiosulfato. Según el artículo, se puede decir que es porque a una mayor concentración de tiosulfato se promueve la formación de productos de degradación desfavorables como el sulfato, el tritionato, el tetrationato y los poliotionatos y por tanto afectan la estabilidad de los complejos de plata y oro con el tiosulfato. Con respecto a la gráfica B, que tenemos ahora una concentración de amoníaco, la lixiviación del oro y la plata aumenta con esta concentración. Y luego se puede observar que disminuye hasta alcanzar la máxima eficiencia de lixiviación. La máxima eficiencia de lixiviación de oro y plata
es del 89.8% y 91.6% respectivamente. Se sabe que el amoníaco estabiliza el cobre en estado cúprico para la oxidación del oro. Y con respecto a la gráfica C, sabemos que la eficiencia en la lixiviación del oro aumentó del 57.8% al 97.2% cuando la concentración del cobre aumentó, como se puede observar, de 0.005 a 0.02 mol litro. Sin embargo, la eficiencia de lixiviación del oro disminuyó al 80.5% cuando la concentración del cobre aumentó aún más a 0.025 mol sobre litro. Estas tendencias también se observaron en la plata, excepto que la eficiencia máxima de lixiviación de la plata se obtuvo cuando la concentración de cobre fue de 0.015 mol sobre litro. Es importante resaltar que, como se mencionó anteriormente, la estabilidad del compuesto entre cobre y amoníaco es un factor importante que afecta la eficiencia de lixiviación de oro y plata. En cuanto a las concentraciones, en este caso de cobre 2+, se puede atribuir a descomplejos del compuesto de cobre y amoníaco. Sin embargo, los estudios han demostrado que un aumento en las concentraciones de 2+ en la solución pueden resultar en la precipitación del óxido de cobre. Mientras tanto, una mayor concentración del compuesto de cobre amoníaco en la solución dará como resultado mayores pérdidas del tiosulfato a través de una conversión en tetrationato, sulfato o tritionato. Esto puede ser una explicación para la disminución de la eficiencia de lixiviación cuando la concentración del cobre aumentó en 0.025 mol sobre litro. Después de estudiar la lixiviación del oro en un rango de concentraciones de tiosulfato, cobre y amoníaco de las gráficas ya mencionadas, se puede recomendar condiciones óptimas de lixiviación de 0.1 mol sobre litro de tiosulfato, 0.1 mol litro de amoníaco y 0.002 mol litro de cobre 2+. Con base a los resultados anteriores, se llevaron a cabo nuevos experimentos para estudiar el efecto del tiempo de la lixiviación en las lixiviaciones de plata y oro, utilizando la composición química de las soluciones ya mencionadas de tiosulfato, amoníaco y cobre 2+. Para interpretar los resultados del proceso de lixiviación, se evaluó la cinética en base al modelo del núcleo retráctil SCM. El proceso general de lixiviación puede controlarse mediante una reacción química intrínseca o mediante una transferencia de masa externa. Y este modelo permite explicar la velocidad de la reacción, la cual se explica mediante las siguientes reacciones. La primera reacción nos habla sobre un control de reacción química superficial y la segunda sobre un control de difusión de película a través de la capa del producto. La última ecuación es la combinación de las dos primeras ecuaciones ya mencionadas, la del control de reacción química superficial y la del control de difusión de película a través de la capa del producto. Estas dos me generan, el producto de estas dos me genera lo que conocemos como la lixiviación. Estas ecuaciones me describen la cinética de disolución del proceso, donde X me representa el porcentaje de lixiviación del oro y la plata, T es el tiempo de la reacción en minutos, K1, K2 y K3 es la constante de velocidad. Como podemos observar en las gráficas, en cuanto a la de la plata, esta es mucho más rápida que la del oro porque consume aproximadamente 30 minutos, mientras que la del oro son 350 minutos. Esto quiere decir que la constante de velocidad aparente de la plata es 0.017, que es mucho mayor que la del oro, que es 0.0022. La diferencia en la constante de velocidad aparente surgió a que el comportamiento de lixiviación y la plata es diferente, como ya lo vimos en la gráfica. La tasa de lixiviación de la plata fue mucho más rápido y el 98% de la plata se puede lixiviar de los residuos de teléfonos móviles en aproximadamente 15 minutos,
Por el contrario, la lixiviación del oro de estos residuos móviles es buena pero mucho más lenta, en condiciones experimentales. Además, pues debido a esto se estudió más a fondo el comportamiento de lixiviación de la plata en estos residuos durante los primeros 60 minutos. Y los resultados mostraron que el 60% de la plata se lixivió en tan solo un minuto. Esto indicó que el paso limitante de la velocidad fue la difusión, y como conclusión se puede especular que la lixiviación de la plata fue el proceso de la disolución del cloruro de plata. Ahora bien, por último tenemos una comparación que se realizó de aquellos PCBs que sí se sometieron a un pretratamiento, que fue la síntesis de cloruro de cobre, y de aquellos que no se sometieron. Pues se analizó la lixiviación de estos y se comparó. Ahora bien, en este caso aquí podemos observar dos gráficas distintas. Permítanme un momento. En estas dos gráficas distintas tenemos una línea de color azul, aquí, y una línea de color rojo, acá y acá. Perfecto. Ahora, la línea de color azul en cualquiera de las dos gráficas corresponden a los que sí se sometieron a esta síntesis de cloruro de cobre, es decir, a un pretratamiento, mientras que la línea color roja en cualquiera de las dos gráficas corresponden a aquellos que no se sometieron, es decir, aquellos que se lixiviaron directamente sin estar sometidos a un pretratamiento. Ahora bien, tenemos que alrededor del 93.8% de plata, aquí lo podemos observar, y el 99% de oro se lixiviaron de residuos después de la síntesis de cloruro de cobre, es decir, después de un pretratamiento, mientras que solo el 27% de plata y el 14.2% de oro se lixiviaron de las muestras de PCB sin procesar, es decir, de aquellas que no tuvieron un pretratamiento. Muy bien. Ahora bien, en el artículo pudimos ver que se calculó cuánto cobre se obtenía después de cada uno de estos procesos. Como podemos observar, se obtuvo que aquellos PCBs crudos que no se sometieron a este pretratamiento obtuvieron un contenido de cobre de aquí lo podemos ver, de 1.21 gramos sobre litros, y de aquellos que sí se sometieron a ese pretratamiento tuvieron un valor de 0.28 gramos sobre litro. Ahora bien, grandes cantidades de cobre disuelto, es decir, este valor de 1.21 gramos sobre litro, dieron como resultado una mayor pérdida de iones de tiosulfato, lo que dificulta el proceso de lixiviación del oro y de la plata. Ahora bien, tenemos que el tiosulfato se ha estudiado como sustituto del cianuro, pero al tenerse una tasa relativamente baja de recuperación y un mayor consumo de especies reactivas en comparación al cianuro, se ha descartado. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque siempre se había utilizado de esta manera. Y es decir, nunca se hacía un pretratamiento. En este caso, una síntesis con cloruro de cobre. ¿Y qué es lo que, bueno, y qué es lo que sucede con estos PCB? Tienes un alto contenido de cobre, toda esta chatarra electrónica pues tiene un alto contenido del cobre. Entonces, este alto contenido del cobre, al someterse directamente a esta lixiviación con sulfato, lo que nosotros vamos a obtener es un exceso de ese cobre que se va a empezar a disolver. Muy bien, y esto lo que provoca es que el tiosulfato comience a descomponerse y no pueda llevarse a cabo la lixiviación correctamente. Muy bien. Mientras que con el pretratamiento que se está realizando, lo que se hace es que con esta síntesis de cloruro de cobre
se elimina primero el cobre y luego se somete a la lixiviación con el tiosulfato y de esta manera el proceso de lixiviación es eficiente. Por ende, lo más importante en este caso es la concentración de cobre que se tenga. Bueno, aquí también podemos observar que siempre se debe contar con una concentración adecuada de ion de cobre que promueva la lixiviación de la plata y del oro, tal cual como se maneja en este proceso. Ahora bien, esto como conclusión que pudimos sacar, bueno, como conclusión podemos decir que la investigación presenta un método, eh, un proceso eficiente, económico y menos contaminante para recuperar metales preciosos del PSB de teléfonos móviles, es decir, los cuales constantemente son desechables. Igualmente, también el estudio demostró que se puede obtener una alta tasa de recuperación de cobre y oro, plata sin separación física. Por ello, no se haría la utilización de ácidos corrosivos y también de óxidos fuertes, lo cual implicaría menos reactivos, menos tiempo. Esto también beneficia la disminución del riesgo ambiental. También podemos observar acá que el proceso de síntesis de cloruro de cobre puede considerarse como un paso de pretratamiento para el enriquecimiento y la lixiviación del oro y la plata y que va a ser eficiente. Este método tiene una excelente aplicabilidad para la recuperación de metales preciosos a partir de materias primas como el alto contenido de cobre. Igualmente, la lixiviación de la plata y del cobre requirió menos reactivos tiempo después del proceso de síntesis em, de cloruro de cobre, y lo cual es un método que tiene bastante aplicabilidad en la recuperación de metales. Entonces, lo que pudimos concluir de todo esto es que es bueno realizar un pretratamiento y sobre todo la síntesis de cloruro de cobre, la cual la podemos completar, por ejemplo, me voy a devolver, qué pena, con el triosulfato. El triosulfato podría ser un buen mecanismo para sustituir el cianuro, y lo cual nos va a ayudar a lo que yo hablaba anteriormente, al ambiente, al riesgo ambiental que tenemos. Muchísimas gracias por su atención.